Hola, hola, familia Tarotelis. Un gusto de saludarte el día de hoy en tu lectura diaria, 14 de mayo de este año 2025. Vamos a hacer tu lectura diaria, vamos a sacar una combinación de nuestro oráculo Lenormand y también recordarte que esta es una lectura con un consejo diario, entonces por ende es una lectura un poco más breve. Las lecturas semanales las subí el día martes, la puedes revisar por supuesto en la sección de videos de mi única página que tengo en redes sociales, que es acá en YouTube. Solamente estoy en YouTube. Recuerda que no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok como Tarot de Liz. Solamente estoy acá en YouTube. Bien, comenzamos entonces para todos los signos. Comenzamos con Aries hasta Piscis. Vamos con la combinación de Aries. Vamos a ver. Le vamos a pedir a Dios, a nuestros guías, maestros espirituales, a Jesús y al Espíritu Santo, que sean ellos mostrando el consejo para cada persona que represente un signo zodiacal, que se identifique con ese signo y que la lectura la sienta en su corazón. Vamos a comenzar entonces. Aries. Vamos con tu combinación. El día de hoy tenemos la carta de la montaña y también tenemos la carta de la dama. La montaña y la dama hoy para ti. Ok, Aries, esta es una carta donde la montaña específicamente nos habla de ciertos obstáculos que se puedan estar presentando en tu vida en el día de hoy. Esto está más inclinado a un pensamiento, una creencia, algún paradigma, algo que no te deja avanzar probablemente o no te permite ver la flexibilidad que está dentro o presente en tu vida. O sea, presente o está dentro de ti. ¿En qué aspecto? Si tú sientes de que hay algo que ya no tiene salida, si tú ves que siempre las cosas que has estado o tratando de solucionar no hay caso, que todo va cuesta arriba, que se te hace todo difícil, probablemente esta combinación te viene a decir que hay una mujer que estaría ayudándote a ver el camino flexible. Si te fijas en la carta de la montaña, tenemos la montaña acá arriba sobre un monte, pero al costado derecho, o sea, izquierdo mío, en el lado izquierdo mío me aparece un camino que es mucho más flexible. Podrá tener un poco más de curvas, pero pueden ser curvas que sean mucho más llevaderas que un camino que sea probablemente como esa montaña que está ahí enfrente endurecida y que probablemente mi mente me haga creer que yo no puedo avanzar, que yo no puedo ir más allá. Siento que tienes que conectar más en lo personal con tu potencial, aquel que te lleva muchas veces a ver el camino que está al costado de la montaña, en vez de fijarte solamente en el problema. Si te estás encerrando mentalmente que el problema es superior a tus dones, talentos, virtudes, facultades, si el problema es más cerrado que algún paradigma tuyo, entonces hay que romper el paradigma para que esa montaña se mueva. Hay una canción que yo creo que todos la hemos cantado desde pequeño, que la montaña se moverá, se moverá, se moverá, no sé qué más continúa, me acuerdo de esa parte. Es una canción que cuando niños te enseñaban. Entonces es como tener la fe con ese granito de mostaza, creo que también iba en la canción. Esa fe es la que debes tener, pero siento que hay una mujer, que es la carta de la dama, con todos los dotes femeninos, con toda esa sensualidad o con toda la hermosura, con toda la maternidad. Es una mujer que se caracteriza por esta energía femenina que viene fuertemente a decirte de que dentro de ti está la solución de aquello que fuera de ti es un problema. Y si tú sientes que hay veces que las personas dicen, es que yo soy el problema, es que soy yo la que no puede encajar con la sociedad, o soy yo la que genera el problema, es porque muchas veces nuestra creencia nos hace ser menos flexibles. Cuando la persona se cierra a la posibilidad de perdonar a alguien, de comprender a alguien, de darle una oportunidad a alguien, a veces nos estamos cerrando y nos estamos quitando nosotros mismos la oportunidad de ser felices. A veces un perdón no significa estar toda la vida con esa persona. Algunos pueden tomarlo y otros no. Tenemos libre albedrío. Pero en lo posible, cuando tú generas un perdón en alguien, cuando tú le otorgas el perdón a alguien que te está pidiendo perdón,
Ambas partes son felices. No importa si no lo vuelves a ver nunca más o si se ven de vez en cuando. Lo importante es que ese perdón haya generado una paz en tu interior. Siento que hay que trabajar mucho las creencias limitantes en aquellas personas de Aries que sientan de que nada funciona. Si tienes ese pensamiento y si lo dices, es algo que estás reafirmando en tu vida y lo estás decretando, le estás echando raíces y eso puede generar que te muevas siempre en 360 grados y no veas la solución a un costado. Trata en lo posible, mira, hay un ejercicio que se puede hacer de manera muy personal. Si no tienes la ayuda de esta mujer, hazlo tú, pero igual yo siento que va a llegar una mujer a ayudarte. Cuando te levantes en la mañana, pon en tu corazón la energía, intenciona la energía en tu corazón de que ese día va a ser el mejor día de tu vida, que ese día tú vas a estar feliz, contenta y agradecida. Si tú sientes que la vida te resta, entonces en la mañana genera una oración pequeña. No te esfuerces tanto porque sé que en estas condiciones muchas veces no hay mucha fuerza. Simplemente dile a Dios, Padre, gracias por este día, gracias Dios por el día que me has regalado y sé que vas a estar conmigo y sé que este día voy a estar llena de bendiciones gracias a tu gracia, a tu misericordia y a tu amor. Bendice mi día, cúbreme y protégeme con la sangre protectora derramada en la cruz del Calvario. Que esa sangre me proteja, que sea mi escudo, mi bendición, mi luz, mi paz. Puedes darle las gracias a Dios de una manera, con tus palabras, por supuesto, muy sencilla, y ya rápidamente la vibración cambia. Probablemente te acostaste cansada, mal, frustrada, enojada, enojado, quizás peleaste con alguien, quizás viste la cuenta y no había dinero. Pueden suceder tantas cosas. Ese problema puede ser un sinfín de cosas, la que sea. Trata en lo posible de poner fe y esperanza, como sale en nuestro libro El espejismo de la luz en la tierra, creo que es el número 18-19. Fe y esperanza, porque esa es la forma en que muchas veces tu vibración le vas a dar un cambio tú misma, tú mismo. Pero si necesitas apoyo de una mujer, lo vas a tener. Lo más importante, Aries, confía en todo lo que Dios te ha entregado, lo que te está dando y lo que te va a dar. Hazle un cambio a la energía que tienes hoy y verás que vas a ver la salida y la solución a ese problema. Vamos con Tauro. Vamos con la energía de Tauro, que hay una carta. Tenemos, wow, la carta de la estrella, una de las mejores cartas de este oráculo. Bien, vamos a ver la energía de Tauro. Tenemos el libro, la primera carta. Y luego tenemos la carta de los pájaros. Wow, Tauro, escucha este mensaje. Probablemente estés a puertas de vivir una situación donde el misterio, donde la verdad va a salir a la luz, y ahí es cuando Tauro se va a dar cuenta que hubo una situación que estuvo oculta por mucho tiempo y que ahora va a reflejarse en tu vida. La carta del libro puede hablar de libros, literalmente, de estudios, puede hablar de conocimiento, pero también de una verdad oculta que está a punto de salir a la luz. Y justamente la carta de los pájaros también nos habla de estudio. Entonces, hay dos canalizaciones acá. Hay personas de Tauro que quizás están replanteando la oportunidad de de darse esa oportunidad de estudiar algo, algún oficio, alguna carrera profesional. Quizás eres una persona de 20, 21 años que dice no sé qué hacer y quizás ya entras en una etapa de esa ansiedad, de esa frustración. Se van a ir despejando los caminos y vas a esclarecer. Siento que te va a llegar como una noticia entre un grupo de amigos, familiares, alguien te va a llamar. La carta de los pájaros también habla de noticias, llamadas telefónicas probablemente. Hay un aviso publicitario o alguien te da el dato, el conocimiento, la información de que en tal instituto, en tal universidad o en tal lugar están impartiendo tal profesión, carrera u oficio, taller, etc. Algunas personas de Tauro van a hacer un curso que es gratuito, no sé si lo otorga una universidad o lo está dando alguna municipalidad de tu país, no sé cómo se llamará en otros países, pero es como el lugar donde está el alcalde, la persona que representa a la ciudad, quizás alguna oficina de aquellos vaya a otorgar un curso gratuito. Veo a muchas personas de Tauro quizás pagando un curso muy de bajo costo, pero el curso te va a servir mucho para multiplicar tus ganancias.
También las personas de Tauro que quieran estudiar algo relacionado con cosas nuevas, cosas que tú nunca habías experimentado en conocimiento, se va a dar muy expeditamente aquello. La segunda canalización es no tiene que ver con estudio. Esa fue la primera. Yo siento que debes tomarlo, Tauro. Debes tomar ese aprendizaje. Es un conocimiento que te va a multiplicar las ganancias que hoy puedas tener. Sobre todo, Tauro, si no tienes trabajo el día de hoy, investiga. Pone en redes sociales, de repente uno dice curso gratuito y cuando ves que te salen cosas de tu país, que tú puedas corroborar con una llamada telefónica si eso es así, quizás hay algo ahí que pueda ser el primer emprendimiento tuyo y después puedas irlo perfeccionando. Hay oportunidades, es solo de buscar. Hay que buscar esas oportunidades muchas veces. Las personas de Tauro, en la segunda canalización, a quien le haga sentido, por favor lo tome, quien no, déjelo fluir o se queda con la primera canalización. Lo otro que veo, Tauro, es que hay una información que te va a llegar aquí en Chile. Yo de repente digo cosas coloquiales que se ocupan mucho acá en Chile, entonces hay personas que de repente no... Una persona en realidad en Scorpio el otro día no entendía lo que era devora libros. Entonces acá en Chile muchas veces se dice mucho a una persona que lee bastante, que es buena para leer y tiene mucho conocimiento. Dicen, no, si esta persona se devora los libros, es porque los lee todos. El libro que ve, el libro que tiene en sus manos, lo lee rápidamente y adquiere un conocimiento fácil. Por eso se les dice así. Entonces quiero tomar nuevamente esa frase coloquial en que quizás hay personas de Tauro que les gusta leer. Quizás hay personas de Tauro que tienen un desafío porque no les gusta leer y quizás el desafío es estudiar una carrera donde haya que leer mucho o simplemente el curso te va a generar leer ciertas páginas y ya te vas a sentir como cansado o cansado. A las personas que les cuesta, que no les es muy familiarizado. Pero ¿qué es lo que te aconsejan? Es que tengas ese aprendizaje. Y lo otro, hay algo que me llama mucho la atención. Es que vas a estar recibiendo noticias, otro mensaje coloquial de acá de Chile, no sé si en todos los países habrá. El correo de las brujas. Cuando llega un chisme, cuando llega una información que no sabes si es falsa, si es verdadera, y llegan esas noticias de parte de terceros, acá por lo menos se le llama el correo de las brujas. Es cuando alguien te dice, oye, supiste que fulano está viviendo en tal parte, está sin trabajo, lo está pasando mal, que está enferma, que esto otro. Entonces puede ocurrir que ese misterio que se va a revelar en tu vida tenga relación con amistades, tenga relación con familia, un grupo de personas puede que te esté confirmando alguna noticia. Lo que sí, Tauro, yo siento que tú tienes que rectificar si esa notificación, esa noticia es verdadera o no. No vaya a ser que existan personas que le guste el chisme, que le guste hablar mucho de los demás y le pongan de su cizaña, le pongan de su cosecha y la información probablemente no sea la real o verdadera. Lo más importante es lo mundano, los chismes, lo que es banal, fuera. No es recomendable. Enfócate en un proyecto que tenga que ver con conocimiento real, verdadero, que a ti te aporte, que a ti te sirva. De lo contrario, le estarás prestando atención, pondrás tu oído, perderás tu tiempo con personas que son chismosas. Si te llega una información, simplemente trata de decir, ok, voy a ver si es verdad, voy a verificarlo, pero trata de no dedicarle tanto tiempo de tu tiempo a personas que derraman su tiempo en cualquier cosa, o sea, lo desperdician. Así es que simplemente enfócate en los estudios, enfócate en crecer, en saber comunicarte. La carta de los pájaros puede ser una carta negativa según la carta que la acompañe, pero aquí debo aconsejarte para bien siempre y es que te enfoques solamente en algo constructivo. Lee, tómate el tiempo para vencer. Si no te gusta leer, tómate el tiempo para vencer. Cuando hay una buena organización de tiempo durante el día, la semana y el mes, ya vas a dejar un tiempo, aunque sea media hora, una hora al día para leer, para tener un conocimiento. Sobre todo si eres autodidacta. Vamos con Géminis. Ok, cayó una carta. La carta de la torre, trámites de jubilación. Siento que alguien tiene que ir a hacer un trámite porque no le llegó el dinero o le llegó menos de lo que habían dicho. Hubo un problema en un pago probablemente. Así es que estás dejando tiempo para solucionar un conflicto quizás
de trámites burocráticos, y también esa carta nos habla un poco de aislamiento, pero que no es recomendable aislarse mucho, sino que un breve tiempo para luego reintegrarse al mundo social. Tenemos la carta del ataúd y tenemos la carta de la montaña. Ok. Géminis, la carta del ataúd nos dice que hay algo que muere en nosotros para darle la oportunidad a un nuevo nacimiento. Algo nace en tu vida, algo en tu, o sea, tú en algo vas a volver a nacer, te vas a reinventar en algo probablemente. Y lo que siento por medio de esta combinación es que tú vas a vencer algo que antes con tu otra estructura, con tu otro pensamiento, no lo podías hacer. Por ejemplo, si tú venías arrastrando costumbres, manías o creencias limitantes que te llevaban a actuar siempre de la misma manera, enfrentar los problemas siempre de la misma manera, mirar siempre un problema como tal y no salir de aquello y no mirar la solución. En un sinfín de cosas que a veces te impedían ver lo mejor de la vida, la solución del problema. Entonces, ¿qué es lo que veo? Que vas a vencer por medio de una nueva estructura, por medio de un nuevo pensamiento, una nueva forma de ser, vas a salir victoriosa o victorioso de alguna situación que era compleja, difícil, donde tu mirada antigua te decía, no, esto ya no tiene vuelta, esto ya quedó así, no hay solución. Quizás un pensamiento, una proyección tuya te hacía ver los problemas de esa manera. Ahora, si tú aceptas de que eso muera en ti, que ya no exista esa creencia limitante, que ya no exista la persona negativa, que ya no está la persona de Géminis que antes se quejaba por todo, entonces es el renacimiento de tu vida lo que te llevará a ver el camino que está al lado de la montaña, que es este, que es mucho más flexible para que tú puedas ver la solución de aquello que hoy te aqueja. Otra cosa, si te estás rodeando mucho de personas que se quejan bastante, que solamente te llaman para contarte sus problemas, que no te dan espacio a ti para contar cómo estás tú, como que no les interesa mayormente. Veo que estás teniendo algunas conversaciones, esto me llega por canalización, con personas que cuando te llaman por teléfono, como son ellos los que están llamando, algunas, no todas, algunas personas solamente te llaman para hablar de ellos, de su vida, te dan sus quejas, sus dolencias, todo tipo de queja económica, física, con la pareja, con los hijos. Es que no me alcanza para esto, es que la verdad está todo tan caro, es que la verdad que esto, tanta queja que en el fondo te estás como relacionando con algunas personas que te dejan peor. O sea, si tú ese día no amaneciste muy bien por alguna razón, que suele pasar, no falta que ese mismo día llaman este tipo de personas y luego como que sobrecargan alguna situación que tú ya estás viviendo, porque la montaña marca que hay algo que ha generado un problema, una dificultad, algo que no te permite avanzar como tú quisieras, o sea, fluidamente. Entonces hay que tener cuidado también, Géminis, con qué personas te estás relacionando y si este tipo de personas te agota, te cansa, te hace pensar como ellos, te hace quejarte. Haz de cuenta que cuando uno conversa con personas que se quejan durante la conversación o la llamada, cortas la llamada. En primer lugar, quedas cansada o cansado. Segundo lugar, la próxima conversación que tengas, la siguiente, en un par de minutos o en un par de horas, vas a empezar tú a quejarte. Vas a ocupar el mismo lenguaje de la persona que se quejó. Entonces ahí tú comienzas esto es como una cadena, prácticamente así como existen las cadenas de oraciones, esto es la cadena de la queja. Entonces, después tú vas a conversar con otra persona y vas a decirle a esa persona tu queja. Esa persona, al finalizar la noche, va a llegar a su casa, perdón, y lo único que va a decir es prácticamente la queja durante el día. Me fue súper mal en el trabajo, peleé con esta persona, es que se me quedaron las llaves, es que todo salió mal. Entonces al final vamos generando un efecto colateral de que todas las personas comiencen a quejarse. Ahí es cuando Géminis tiene que hacer el revés. Entonces, si ya en ti tú notas de que ya no eres la misma persona de antes, entonces cuando escuches a una persona que se queja, quizás hazle una programación neurolingüística. Prácticamente, dale el punto de vista distinto. Entonces vas a ir silenciando a esa persona inconscientemente y sin que se note
prácticamente vas a ir silenciando a esa persona y ya no va a tener más cosas que decirte, porque no tiene nada bueno que contarte. Entonces, ¿para qué te llama a darte tanta queja? Eso literalmente con energías es complejo jugar con la energía cuando uno deja entrar. Cuando uno permite que esas personas te afecten, cuando uno le da el poder y el permiso para que estas personas tengan el poder de echarte a perder tu día y tus energías, entonces hay algo que cambiar. No pierdas la esperanza, Géminis, que puedes tener una vida distinta y nueva si tú cambias. Tú debes ser la primera persona que genere el cambio en tu vida, cambiando tú. Ese es el primer cambio. Por eso, cuando hay personas que a veces escuchan una lectura, voy a hablar solo por mí, independiente que escuchen a otros tarotistas, pero cuando una persona dice, todo lo que dices a mí nunca me resuena, a mí no me hace sentido porque no pasa nada de lo que tú dices, todo eso bueno que tú dijiste a mí no me pasa, es porque la persona no quiere cambiar. Probablemente está escuchando el video sentada en su casa, relajada, tranquila o llena de problemas, pero no quiere cambios. Entonces no pasa porque se cumpla o no se cumpla lo que dijo el tarotista, pasa por cómo tú recibes el mensaje, cómo tú lo aceptes. Puede Dios decirte un mensaje tan bendecido, puede Dios decirte, voy a darte tal cosa en lo material, o voy a darte un corazón nuevo, voy a bendecir tu casa, y la persona no lo va a creer. Porque si está contaminada de tanta energía negativa, si está tan cerrada en pensamiento negativo y solo habla cosas mundanas, solo habla cosas banales y solo habla mal de los demás, es imposible que pueda entrar lo que Dios te dijo. Se va a llegar igual, se va a cumplir, pero te vas a tener que dar la vuelta más larga hasta que comprendamos y entendamos que una mala onda, que una mala energía, el que yo te diga algo negativo, tú no vas a salir bien de un lugar, tú no vas a salir bien de la conversación. Entonces cuando alguien te dé un mensaje bonito, toma esa energía y quédatela. Pero si alguien te está hablando algo negativo, feo, horrible, deja que esa energía quede de donde está saliendo. No la traigas hacia ti, porque estás contaminando tu propia energía. Siento que ahí hay que hacer un trabajo, Géminis, de saber poner límites. A veces uno no lo quiere hacer para no herir susceptibilidades, no herir a la otra persona. Pero simplemente hazlo de una manera muy inteligente. Recuerda que todos nosotros tenemos inteligencia emocional, tenemos mañas, diferencias, somos distintos, pero podemos llegar a un punto de acuerdo, que en el fondo es vibremos lo más armónicamente posible, seamos amor en todos lados. Y si hay que alejarse de alguien, hasta en eso, ser dignos para alejarnos y ser personas amorosas para poder cerrar un ciclo con alguien sin tener que herirle el corazón. Vamos con Cáncer. Cáncer, vamos con tu combinación. Se dio vuelta la carta de los ratones. Ok, quizá hay personas un poco sucias alrededor tuyo. Personas poco pulcras. Puede que sean personas que no tengan buenas prácticas, buenas mañas o buenas manías. Personas que quizás no son muy transparentes contigo. No es una carta positiva, pero vamos a ver lo que te sale acá en la combinación. Tenemos la carta de los delfines y la carta de la cruz. Ok, mira, escucha esto. Hay dos canalizaciones que salen por medio de esta combinación. Quédate por favor con la que más te haga sentido y la que no, quizás a otra persona de Cáncer sí le hará sentido. Hay un karma implacable que está viviendo una persona por medio del dolor. Alguien no lo está pasando bien en el lado económico. Tiene que ver en la parte laboral, finanzas, tiene que ver con oportunidades que una persona está perdiendo o no ha podido ver o se le hace muy difícil alcanzarlas porque hay alguien en tu entorno o tú que está viviendo un karma económico donde probablemente lo está tomando como un castigo, lo está tomando como una prueba de tortura, de dificultades, como que si le estuvieran haciendo un daño físico, si alguien se está prácticamente autoflagelando con respecto a una situación 100% económica. Esto pudo haber llegado a un karma producto de, por ejemplo, si una persona tuvo mucho dinero en un momento, hizo alarde, le sacó, o provocó, mejor dicho, provocó envidias o celos en otra persona,
en algún momento el karma le llega por medio de un ajuste donde ya no tiene el dinero de antes, donde va perdiendo la ganancia, donde va perdiendo lo material, donde ya el ingreso que tenía antes se le hace sal y agua, puede estar ganando lo mismo de siempre, pero ya el dinero se hace sal y agua. Entonces, el karma que puede estar viviendo alguien es producto de lo que provocó y generó en una tercera persona. Si el dinero se le hace sal y agua, por ejemplo, puede ser porque está lleno de deudas, porque cada día se endeuda más, se endeuda en una parte y luego en otra para tapar una deuda y después otra deuda y así. Entonces, en vez de ir restando las deudas, es como que las fuese sumando, es como que todos los días genera una deuda más. Si tú sientes de que no eres tú, es una persona que quizás en algún momento ostentó su opulencia enfrente tuyo. Te hizo daño con mostrarte sus lujos, su grandeza. Hay una rivalidad que viviste con alguien en el mundo ya laboral. Por ejemplo, tu profesión, tu oficio, lo que a ti te representa dentro del trabajo. Si en algún momento alguien te humilló porque tú no tenías su profesión o su carrera, si alguien en algún momento te hizo sentir mal, probablemente hoy esa persona esté en un puesto que no es el que corresponde a lo que estudió o está siendo humillado en su trabajo. Hay alguien que está viviendo un karma implacable. Es un castigo que esa persona lo ve como tal, lo ve como un castigo. Entonces, cuando alguien dice, yo soy tan buena, soy tan bueno, no sé por qué me está pasando esto, rápidamente es mejor no decirlo, porque cuando uno comienza a ser justo, uno sabe lo que ha dicho, uno sabe lo que ha hecho. Y si no somos conscientes de aquello, es porque algo no anda bien en nosotros. Entonces, si esa persona que hoy está viviendo un karma lo ve como que Dios le está castigando, que está sufriendo mucho porque él es una buena persona o ella es una buena persona, no se acuerda de lo que dijo, no se acuerda que quizás le mostró su grandeza, su lujo, su buen pasar a una persona que quizás no tenía nada que comer en su casa y en vez de haber tomado un porcentaje, un poco de lo que tenía, en vez de haberle ayudado, en vez de haberle preguntado cómo estás ante todo, porque siento que esto ocurrió en un lugar donde la persona más débil era visita. Entonces la persona que era dueña de casa o dueño de casa se sintió más empoderado como para mostrar su grandeza. Si esto no fue con la intención de hacer daño, quizás esta persona va a tener que aprender por medio de un karma. Aquí hay cosas de las que el ser humano no puede hablar más de la cuenta. Hay cosas que el ser humano va a tener que aprender por medio del karma. El karma es un aprendizaje. El karma simplemente aprende a no ser la versión que eras antes. Aprende por medio de esto que a otra persona no le interesa cuánto ganas, no le interesa que te hayas comprado el auto del año, no le interesa que te hayas posicionado bien económicamente, no le importa. Cuando Dios te bendice y te bendice con un corazón humilde, Dios también te enseña no ser ostentoso, vivir lo más... no estoy diciendo ni en la suciedad, no estoy diciendo en la pobreza, no, estoy diciendo simplemente un hogar cálido. El hogar cálido es un hogar bendecido. El hogar cálido es aquel hogar que recibe al necesitado, el hogar que recibe a quien quiere estar a tu lado para que le ayudes a surgir y luego pueda volar con sus propias alas. Es el lugar que recibe bendición y que da bendición. No es un lugar que recibe solamente para sí mismo sin darle a nadie. Eso ya no es un hogar bendecido. Así es que probablemente la persona que está viviendo una situación kármica, cuando yo comprendí, perdón que ponga este ejemplo, perdón que te ponga este ejemplo, cuando yo comprendí que en la prueba difícil que estoy viviendo, comprendí que no era un castigo de Dios, sino que por medio de esta prueba difícil, Dios me está enseñando que hay cosas que yo no tendría que haberle dicho a familiares, así de directamente. La prueba que estoy viviendo
También me enseñó que en algún momento cuando en algún momento yo entregué lo que Dios me había dado, donándolo a alguien puntualmente, y hoy es la misma persona que hoy me devuelve la mano, yo digo, wow, qué grande es Dios. Que su sabiduría, lo que Él puso en mi corazón hace años atrás, hoy se ve reflejado en que esa persona tenía un mismo corazón para ayudarme ahora a mí. En algún momento yo le ayudé y ahora esa persona me está ayudando a mí. Entonces es hermoso que dentro de la misma familia de sangre, Dios te enseñe lo que no puedes hacer y lo que sí debes hacer, lo que debes callar y lo que debes decir. Por eso, cuando llega el karma en lo personal, yo me alegro, sinceramente. Es doloroso, no es nada grato, es un dolor tremendo porque uno anda triste, uno no anda bien, uno anda mal. Pero a pesar de eso me alegro porque recibo por otra parte la enseñanza que Dios me da internamente y me dice, mira, ¿te acuerdas de esto? Y yo digo, sí, sí me acuerdo. Ok, eso no lo vuelvas a hacer. Porque si lo vuelves a hacer, vas a repetir el mismo karma siempre. Le llaman karma, le llaman prueba, le llaman castigo, como le quieras llamar tú. Pero lo que sí te digo, que no es ningún castigo. Nosotros lo vamos a tomar como un lado doloroso porque no es grato estar en un karma, no es grato. Pero es el consuelo de saber de que Dios en medio de la prueba te está levantando por medio del conocimiento, por medio de una sabiduría que Él te la entrega. No es que la persona sea sabia por sí misma, es porque Dios te está dando sabiduría y gracia y por eso tú ves sabiduría en una persona. Pero es porque Dios la está dando y le pertenece a Él, solo que uno tiene que saber utilizarla, saber ocuparla, saber apreciarla para no dañar a un tercero. Y si yo veo que daño a alguien, yo me retiro de su vida inmediatamente, porque no me gusta dañar a nadie, no me gusta eso, y tampoco me gusta que me dañen. Son aprendizajes que alguien está viviendo cáncer y es muy doloroso. Si tú ves que hay alguien a tu alrededor o eres tú, vas a recibir ayuda de una persona y si es alguien al lado tuyo, muy cerca de ti, siento que tú serás una ayuda infalible para esa persona. Leo, vamos con tu combinación. Wow, cayó la carta de la cruz. Había estado en el signo de cáncer. Quizás por eso saltó. La cruz es un camino doloroso, un karma implacable que se está limpiando. Va a depender de la carta que está al lado, si es un karma de salud, que es por lo que más inclina la carta de la cruz, pero puede ser en otras circunstancias, dinero, trabajo, finanzas, cosas así. Va a depender de la carta que le acompañe. Siempre este oráculo se lee en combinación. Tenemos la carta del perro y tenemos la carta del ancla. Leo, está siendo, no sé si es fuertemente protegido, guiado, como tú lo quieras sentir o ver. Esta combinación es bastante buena porque nos está mostrando de que hay alguien a tu alrededor o eres tú, esta carta que representa a una persona muy fiel. La carta del perro habla de lealtad, habla de un buen compañerismo, de una buena guía, de un buen consejo o un buen consejero. Si tú consideras que esa persona eres tú, entonces eres alguien que lleva muchas veces con su consejo a la persona que está escuchando tus palabras, lo llevas en la mayor parte, lo llevas a encontrar su propósito, su camino, su vida. Lo llevas muchas veces a que encuentre el lugar donde quiere o debe estar. La carta del ancla nos habla muchas veces del lugar donde uno dice muchas veces, este es el lugar donde quiero echar raíces, de aquí no me voy a mover por un buen tiempo, este lugar va a pasar a ser mi zona de confort porque ya me siento parte de este lugar, puede ser en el ámbito laboral, como decisión de vida, una casa, una ciudad, un país. Es un lugar donde tú te sientes muy cómoda, muy cómodo. Yo siento que hay dos canalizaciones acá. En la primera grupo de Leo veo personas muy leales en Leo, muy responsables de tomarse muy en serio el dar un consejo. O sea, eso quiere decir que tú no llegas y abres la boca para decir cualquier cosa. Y si es así, simplemente te va a representar la segunda canalización. La primera es que tú eres el leal, tú eres la persona buena consejera, que independiente
que, por ejemplo, te toque una experiencia difícil, como por ejemplo, venga una persona a contarte que se va a otro país a vivir. Y tú dices, wow, tremenda oportunidad. Y es como que rápidamente el ser humano por naturaleza muchas veces dice, qué ideal sería yo también tener esa oportunidad. Quizás no lo intenciona desde la envidia, pero sí así como decir, wow, no se me había ocurrido a mí irme al extranjero, o no se me había ocurrido a mí irme a trabajar o a estudiar al extranjero. Supongamos que alguien te dice que se quiere ir afuera del país. Entonces, ahí es cuando entra el leal, el amigo fiel, el Leo leal. El Leo que le dice, en serio, no te puedo creer. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Supongamos que esa persona te pide un consejo, te pide ayuda en algo. Y ahí es cuando tú le entregas un consejo leal, verdadero, lleno de luz, sin envidia, lleno de amor. Ese abrazo fraternal de que te vaya bien. Entregarle una bendición a alguien que va a cumplir su sueño, que se va con todas las ilusiones, las esperanzas, los sueños en esa maleta y que quiere surgir en la vida, por la razón que sea. Muchas veces también te ha tocado vivir, yo siento que esto ya lo has vivido, personas que amas en silencio, que te gustan en silencio, han llegado a decirte, ¿sabes qué? Conocí una chica o conocí un chico y la verdad que me gusta mucho, me gustaría iniciar una relación con él o con ella, ¿qué me dices tú? ¿Qué me aconsejas? Y tú en silencio le amas, en silencio te gusta, que ya no das más de amor por esa persona. Y te toca ser a veces la amiga en vez de que te vean con otros ojos. Entonces ahí entra el Leo leal y le dice, mira, si te gusta, si ya la has conocido, si te gusta esa persona, da el primer paso, atrévete, conócela, dale tiempo, quizás no va a ser ni un ni mañana que estén juntos, pero ten paciencia, etc. Entonces ahí es cuando Leo suelta el mensaje fiel. Y llevas a una persona por medio de tu consejo a que esté en un lugar estable, que encuentre su zona de confort, eche raíces y se quede en ese lugar y empiece a vivir una vida más libre, sin tanta atadura ni cadenas. Segunda canalización. Si Leo no se siente identificado con que es leal, que no es un buen consejero, por dar un ejemplo que puede suceder, ahí Leo es muy franco y sincero y dice, no, yo no soy muy leal, la verdad que me ha costado eso, es un desafío para mí. Pero cuando puedo sí entrego un buen consejo, pero tan leal no me considero, supongamos un caso, es que a ti te va a llegar un buen consejero, a ti te va a llegar una persona leal que te va a ayudar mucho y que es tan fiel a ti que quiere tu felicidad a toda costa. Entonces, si tú llegas a decirle a una persona de manera negativa o positiva, por ejemplo, negativa, que lo estás pasando mal, que estás sin recursos, que estás sin trabajo, que estás lleno de problemas y lleno de deuda, va a llegar una persona leal a ti que te va a ayudar a salir de ese pozo, de ese tocar fondo, de esa situación compleja. Y esa persona fiel a ti, que siempre ha querido y siempre ha deseado verte feliz en todas las áreas, trabajo, dinero, familia, hijos, como mamá, como papá o como persona soltera, da lo mismo, solamente quiere verte feliz a ti, quiere verte así porque te ama incondicionalmente, te ha esperado mucho tiempo, hay veces que quizás tú te has enojado con esa persona y ahí está. Es una persona que te dará el consejo de tu vida, aquel que tú has necesitado desde hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para llegar a tu zona de confort, para sentirte cómodo o cómoda contigo misma, contigo mismo. Sentirte feliz y bendecido por las cosas que has vivido, aunque hayan sido pruebas difíciles. Créeme que cuando Dios te enseña en la prueba difícil y te entrega su mensaje espiritual, como se lo estaba diciendo recién a Cáncer, lo más hermoso del karma es cuando tú tienes una conversación con Dios y Él te entrega la sabiduría sagrada de Él y que por medio de Él alguien el día de mañana te diga, tú para mí eres una persona fiel, tú para mí eres una persona leal, eres una persona de buen corazón, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Dios ya trabajó en tu interior. Por eso alguien el día de mañana o el día de hoy te está diciendo, tú para mí eres una persona responsable, comprometida, leal, transparente. Eres una persona honrada y por eso yo quiero honrarte el día de hoy. Porque ve en tu corazón.
Y si tú no te sientes así el día de hoy, trabaja en eso. Y si estás viviendo un karma, si estás viviendo una situación compleja o no te sientes en tu territorio de paz y tranquilidad, va a llegar una persona fiel a ayudarte, a que estés en ese lugar protegido, que estés tranquila o tranquilo. Y además de eso, si tú tienes una conversación a diaria con Dios, Dios te da su sabiduría. Si tú se la pides, Él te la va a dar. Si tú le pides inteligencia, Dios te la va a dar. Si tú le pides algo espiritual a Dios, Él te lo va a dar. Si tú le dices, Padre, quiero tener tal don, quiero tener el don de la sanidad, quiero tener el don de escucharte, quiero tener una facultad, Dios te lo va a otorgar. Pero recuerda siempre que Dios primero ve el corazón y es ahí donde tiene que trabajar. Quizás el don va a llegar igual, pero quizás Él primero tiene que retirar la soberbia, tiene que retirar la deslealtad contigo primero, tiene que quizás retirar un resentimiento, una rabia, un enojo, una falsa creencia. Quizás Dios tiene que pulir tanto tu corazón para poder otorgarte lo próximo. Y por tercera canalización que me la están dando recién. Hay personas de Leo que son más, me hablan así, longevas, o sea, son adultos mayores, personas mayores, que tienen una creencia desde muy pequeñas o pequeños que dicen, Dios es fiel. Yo cuando chiquitita o chiquitito siempre me enseñaron de que Dios era fiel. Entonces, para algunas personas, la primera carta está representada a Dios, que es Él, el ser, un ser totalmente sobrenatural, hermoso, precioso y hermoso, divino, buen padre, buen amigo, que es el más fiel, el que cumple sus promesas. Entonces, si hay alguien de Leo que hoy confía plenamente en Dios, Dios tiene que trabajar tu corazón de igual manera. No creas que por creer en Dios estamos siendo prácticamente santos aquí en la tierra, porque si no, no estaríamos acá. No. Dios tiene que trabajar y pulir nuestros errores, nuestras falsas creencias. A veces somos muy emocionales para creer en Dios, pero también Dios habla por medio de la mente, por medio de la razón. Dios siempre te va a llevar a un equilibrio. Entonces, esa fidelidad de Dios también está en algunas personas de Leo para transformarse en personas fieles acá en la tierra, para que el día de mañana muchas personas al unísono te vayan diciendo, sabes que fue tu corazón lo que me llevó a estar contigo, fue tu corazón lo que me llevó a estar en esta amistad contigo, ser tu esposa, ser tu esposo, porque es tu corazón el que más va a hablar. Por eso una persona que es sabia no habla de su sabiduría, no tiene para qué. El corazón es algo que emana eso, lo dice de una manera especial. No hay que decir, oh, yo soy sabia, yo soy sabio, no es necesario. No, eso es algo que se habla con Dios en privado. Yo soy aquí y allá, yo soy tan feliz porque Dios me da esa felicidad. Sí, pero es que es una felicidad que hay que trabajarla todos los días y quizás el que te está escuchando no es feliz y le va a molestar tu creencia con Dios. Por eso hay que hablar mucho con Dios en privado para no cometer errores en el diario vivir con otras personas. La lealtad está presente en tu combinación, Leo. Vamos con Virgo. Virgo, vamos con tu combinación. Mira, cayó la carta del barco que habla de viaje del extranjero. Quizás vas a ir a un país muy lejano, un país que habla en otro idioma. Quizás tienes conversaciones con familiares que viven en otro país o van a llegar noticias desde el extranjero para Virgo. Siento que se te va a dar una oportunidad y se te va a abrir una puerta para irte a vivir a otro país. Eso va a ser un cambio de vida y un plus, wow, tremendo en la vida de Virgo. La primera carta, la montaña, y la, wow, qué fuerte combinación. Y la serpiente. Wow, no es una combinación muy agradable, la verdad que no, pero vamos a ver qué te dicen los guías y maestros espirituales, el Espíritu Santo, que es donde más confío en que nos hable el día de hoy. La carta de la serpiente es una carta negativa porque habla de personas envidiosas que están alrededor del consultante, en este caso Virgo. Has generado un impacto muy fuerte en personas que en vez de haberse alegrado por algo bueno que te sucedió pueden envidiarte por muchas cosas.
porque eres bonito, porque tienes bonita dentadura, porque, no sé, porque tienes una carrera profesional exitosa, tienes familia, tienes hijos, otros no lo pueden tener, porque tienes una situación económica estable, o simplemente porque eres una persona que siempre anda feliz, o que siempre anda sembrando la felicidad en los demás. Hay algo que ha provocado envidia. Esta es una carta de la serpiente que te dice que tengas cuidado porque cerca de ti hay alguien que se está acercando, donde el Virgo está teniendo más problema el día de hoy, es donde más llega esta persona. La carta de la montaña nos habla de un problema, de un obstáculo, que quizás lo estás viendo desde una manera más como muy problemática en la situación misma. Quizás el problema no es tan grande, no es tan grave y quizás hay una solución más cerca de lo que tú piensas o imaginas. Pero debes tener mucho cuidado, Virgo, a quién le vas a pedir el consejo. Cuando tú sientas que el consejo de una persona llegó a tu corazón muy frío, como que no te dejó la paz que tú necesitabas, si esa persona al darte un consejo te dejó peor de lo que tú estabas, entonces es ahí la identificación a quien tú no deberías volver a pedirle un consejo. Siento que tú contaste algo muy bueno que te estaba pasando, algo bueno que te pasó, le contaste a un grupo de personas o a alguien en específico. Y había alguien ahí que lamentablemente envidia lo que te está pasando. Esa envidia está relacionada porque lo que tú estás viviendo es lo que ella o él no pudo lograr. Lo que siempre quiso, pero no se le dieron las oportunidades, únicamente porque esa persona no estaba alineada o alineado a la vibración del amor. Las personas falsas, las personas que adulan o las personas que muchas veces dejan ver su cizaña o dejan ver la envidia que te tiene, es ahí donde tú deberías tomar una decisión. Si estas personas deben continuar o no al lado tuyo. Si deben seguir escuchando lo bueno que te está sucediendo. Y por otra parte, Virgo, siento de que si tú quieres contar algo extremadamente bueno que te está sucediendo, ocupa un cuaderno y un lápiz y escríbelo ahí. Porque si dejas entrar a veces conversaciones o diálogos con personas que son envidiosas, lamentablemente, estas personas van a entrar en tu vida para deshacer eso bueno que estás viviendo y otorgarte su putrefacción. No me gusta la combinación, te tengo que ser súper franca, debo ser súper franca contigo. Y siento que hay que trabajar mucho las creencias limitantes o esos pensamientos negativos. Debes cambiar el pensamiento negativo porque de lo contrario le vas a dar mucho poder, mucho permiso y te vas a refugiar mucho en personas que son falsas, en personas que te mienten, en personas que te adulan con tal de que tú sigas bloqueada, bloqueado o viendo lo negativo de la vida. Cuando hay personas que cuando tú hablas en negativo y te dicen sí, sí tienes toda la razón, falso. Una persona que está hablando desde el dolor, resentimiento, desde una creencia limitante, desde un pensamiento negativo y solo habla de queja y solo habla cosas negativas, quien tenga un poquito de conocimiento espiritual le va a ayudar para que no siga pensando así, para que no siga hablando así y no siga quejándose en la vida y no siga sintiendo una mala energía o un bloqueo. A veces las personas que son más sinceras, más francas son las que más se valoran porque te ayudan a generar un cambio de creencia. Hay veces que las personas no saben decir las cosas y son muy duras, son muy toscas, son muy frías para decir las cosas. Pero cuando te deja paz después de haber reflexionado y tú dices, la verdad que sí tiene razón porque me dejó esa paz. Es ahí cuando la persona ocupó las palabras correctas. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo para ejemplificar lo que te estoy diciendo. Supongamos que tú me estás hablando a mí y tú te estás quejando hacia mí. Y yo te digo, sí, pero es que acuérdate lo que tú dijiste ayer. ¿Te acuerdas de esto y de esto y esto? ¿Te acuerdas que tú hablaste mal de fulana, hablaste mal de fulano? Te estoy poniendo una situación súper compleja. Entonces yo te voy a decir, bueno, ¿te acuerdas que ayer tú dijiste que estaba pagando un karma a la persona que te hizo daño porque no tiene que comer y ahora tú te estás quejando de que no te alcanza el dinero para llegar a fin de mes? Bueno, ahí está el resultado. Quizás mi forma de decirte las cosas te va a doler, te va a incomodar y no te va a gustar. Y voy a quedar como una persona quizás hasta mala.
No sé decirte, porque estoy poniéndome en el caso de que yo no sé decirte la verdad, pero es una verdad a fin de cuentas. No sé comunicarme, soy tosca, por darte un ejemplo. No tengo la sensibilidad, no tengo la compasión, entonces te voy a decir una verdad fría, cruda, que te va a molestar. Pero va a pasar un tiempo, unos días, y tú vas a decir, tiene razón, yo justo el día antes dije esto y después al otro día me di cuenta que no iba a alcanzar a llegar a fin de mes. Entonces, ahí es cuando tú te vas a dar cuenta, y eso es un aprendizaje, que el poder de la boca nos lleva muchas veces a cerrar nuestros propios caminos. Cuando suelto mi lengua a decir cualquier estupidez sin tener la compasión hacia la otra persona, después me va a pasar algo a mí, o a las pocas horas o al día siguiente. Si yo te hubiese dicho lo mismo, sin adular, simplemente poniendo compasión, sabiendo que eres mi prójimo, al cual Jesús me dijo en el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, te voy a recordar que lo que habías dicho el día anterior te lo voy a decir desde el amor. Te voy a decir, por darte un ejemplo, María, ¿te acuerdas cuando ayer conversamos? Sí. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que fulano o fulana que te había hecho tanto daño estaba sin comida y que estaba pasando un karma difícil? Sí, y yo te voy a decir, ¿tú te acuerdas cómo me lo dijiste? Y te voy a dejar la respuesta a ti misma. Entonces tú me vas a decir, sí, yo me acuerdo que solté una carcajada cuando te lo dije. ¿Y cómo te sentiste con eso? Y ahí te vas a quedar pensando. Y vas a decir, la verdad que no debería haberme reído. Sí, verdad, ¿cierto? Cierto. Y tú ya me habías dicho que a fin de mes no te alcanzaba. El mismo ejemplo. Y tú ya me habías dicho, no me alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, la misma persona terminará diciendo lo mismo que dijo la desubicada recién, la que no supo decir las cosas, pero que era la verdad pura, quizá no lo supo decir, pero era la verdad, lo va a decir ella misma. Ella va a decir, María en este caso, va a decir, y ahora yo te estoy diciendo que no tengo para llegar a fin de mes y ayer me estaba riendo porque esa persona no tiene para comer porque me hizo daño. Entonces la misma persona entra en un estado reflexivo profundo y se da cuenta que lo que hizo ayer no lo tiene que volver a hacer sin yo haber tenido que ocupar las palabras, sino que dejé ver por medio del amor, puse el amor ante todo para que esa persona llegara a una reflexión y se diera cuenta que a Dios no le gusta cuando yo me gozo de la persona que me hizo daño. Dios no se alegra cuando uno se satisface por el dolor ajeno. Eso en ninguna parte. Y en ninguna religión te van a enseñar eso y en ninguna parte encaja. Porque Dios es amor y Dios es compasivo, Dios es misericordioso y Dios nos mantiene a nosotros muchas veces por su gracia. Sin merecer algo, Dios te lo está dando muchas veces. Y es porque tuviste un comportamiento recto, tuviste un comportamiento del justo. Por eso cuando dicen el justo puede caer 7 veces, pero 7 veces se va a levantar, es porque Dios está con él. Es porque Él sabe que hay cosas que no va a poder hacer y que no se puede permitir hacer. Dios nos va a enseñar desde el amor. Dios no nos va a enseñar desde un desprecio, desde palabras duras y crueles. No, pero Dios sí te va a mostrar la verdad, pero sabrá hacerlo según el corazón de la persona. Si Dios sabe que yo soy muy sensible, Dios va a ocupar la forma y la manera de decirme y llegar a la verdad. Me va a dejar la verdad ahí en un plato prácticamente. Mira, esa es la verdad, pero con amor, con mucho amor. Entonces, siento en esta combinación, Virgo, de que en algún momento te va a tocar ser aquel o aquella que le ayude a otra persona a decir la verdad, a mirar su propia verdad. Y tú también aprenderás mucho por medio de este tipo de situaciones tan difíciles y desagradables, como lidiar y vivir con personas falsas y mentirosas. Vamos con Libra. Libra, tu combinación. Tenemos la carta de la Torre y tenemos la carta del Sol.
Van a llegar buenas noticias con respecto a trámites que estabas haciendo quizás en una embajada, pasaporte, documentos, en un banco, si estabas haciendo el trámite de tu casa propia, si estabas viendo el matrimonio, si estabas viendo el divorcio, lo que hayas estado haciendo con respecto a trámites burocráticos, contratos, papeles, rellenar formulario y cosas así, va a haber una muy buena noticia con respecto a aquello. La carta del sol nos habla de una etapa dorada, nos habla de la etapa de oro o un camino mucho más lleno de luz, de paz, un camino mucho más bendecido en todas sus formas, en todas sus aristas. Es el nuevo amanecer, es un nuevo atardecer o es una nueva oportunidad que se te viene por medio de algunos trámites que has ido haciendo o que vas a tener que hacer. La carta de la torre también a veces nos habla de un aislamiento, de alejarnos de ciertas personas por alguna razón. Por ejemplo, si tu razón de aislarte de alguien es por ir a conquistar tus propios sueños, ir a luchar por ese camino, por esa carrera universitaria o por ese emprendimiento, que quizás vas a tener que aislarte con algún propósito mayor, que es tu bienestar, entonces lo vas a hacer. No es un aislamiento perpetuo, es simplemente un aislamiento provisorio por un tiempo, algo breve, y luego tú vuelves a compartir con los demás sin ningún problema. Pero hay algo que dentro de ese aislamiento te va a permitir tener como una energía renovadora, una energía que aporte, una energía que te mueva, una energía que te llene para continuar en tu camino. Estabas esperando una oportunidad muy provechosa, estabas esperando una llamada telefónica, un correo electrónico, estabas esperando que te dijeran que sí a ese trámite. Es que me dijeron la palabra, perdón, me quedé un poquito pegada porque me estaban hablando y me dicen parlamento. No sé a quién le hará sentido. No sé si en el parlamento va a ocurrir algo que te favorece a ti. Me hablan de una ley que se va a promulgar o se va a anunciar muy pronto en tu país que te va a favorecer porque te abre puertas. Son oportunidades maravillosas y provechosas las que van a venir por medio de una ley que se va a promulgar y me hablan de parlamento. Ok, se va a firmar una ley en tu país o quizás un acuerdo en la comunidad donde vives o en la ciudad donde vives, pero más lo veo como a nivel nacional. Y esa ley va a permitir que muchas personas de Libra que tenían como un tema cerrado, un cierre de puertas que prácticamente era total, porque si no había un cambio de ley, esa puerta no se podía abrir, viene una ley que te va a favorecer, que al principio puede ser un poco tosca, brusca, brutal, para algunos quizás no les va a gustar, pero a Libra en este caso específicamente sí te va a favorecer. Es una puerta que se abre, es como la llave que te entregan para la puerta del sol. Prácticamente es como que te entregan una llave iluminada por medio de esa ley para que tú misma, tú mismo tomes esa llave y es ahí donde yo te veo haciendo trámites porque te favorece esa ley, te va a respaldar para poder abrir esta puerta y entrar a tu camino del sol. En este camino del sol es algo que en algún momento las cosas no es que sean difíciles, pero vas a tener que hacer algunos trámites y documentos, que vas a tener que tener la paciencia y la espera para la respuesta. Si esto que te estoy hablando ya te sucedió, entonces ya estás más cerca de este camino dorado, de esta etapa dorada que es la carta del sol, que trae muchas bendiciones a tu vida, para ti, tu familia y tu entorno. Pero si aún no lo has vivido, es algo que primero es que salga la ley, luego estás haciendo esos trámites para luego pasar a la etapa dorada. Veo que Libra me mostraron una guitarra. No sé si alguien está escuchando a un cantante que toca la guitarra. No sé si tiene más músico alrededor. Puede ser un piano o una batería suave. Pero más se identifica una persona tocando una guitarra. Como que no sé si estás escuchando a un cantautor que te entrega mucha paz por medio de sus canciones, su melodía. O eres tú quien toca un instrumento que es específicamente una guitarra de madera, color como de la mesa, como en la parte de la donde dice tarot de lis, esta parte cafecita.
que tiene como, no sé si es rojo el borde de la guitarra o negra o cafecita, entre rojo negro, más o menos, o café, que es el borde de la guitarra y veo a alguien tocando la guitarra. Algo pasa con la melodía. Si estás escuchando un cantautor, tienes que escuchar específicamente la letra, y una canción que nunca has querido escuchar de ese cantautor, tienes que escucharla porque hay un mensaje dentro de esa canción. Y las personas de Libra que digan yo toco la guitarra o quiero tocar la guitarra es algo que aprenderás, y si la tocas ya es algo que debes componer. Vas a componer una canción que será todo un éxito y probablemente vas a tener que cantarla en un festival, en una vendimia, por ejemplo, en un festival particular, en un festival de colegio, universidad, del barrio o de la ciudad donde vives. Y luego esa canción no sé si la vas a vender o la vas a cantar y va a ser todo un éxito. Vamos con el signo de Escorpio. Escorpio, vamos con tu combinación. Tenemos la carta de la casa y el perro. ¡Wow! ¡Wow! Bendición a tu casa. Mira, no te voy a mentir. Yo siento que lo primero que te voy a decir, yo creo que quizás muchos lo pensaron, lo sintieron o ya les llegó. Va a llegar un perrito a tu casa, literalmente. Ya voy con la otra canalización, pero lo primero que me mostraron es que va a llegar una gran bendición a tu casa y es un perrito. Un perrito que quizás lo vas a adoptar de la calle o te lo van a regalar, pero me muestran algo especial. Hay personas de Escorpio que tienen mucha sensibilidad con los animalitos, independiente que tengan algún problema de salud, que por ejemplo sea cojito o que no tenga una patita, que tenga un problema de ceguera, que tenga algún problema en el oído, como que no importa si el perrito viene con alguna dificultad, es como es un perrito y lo quiero adoptar y lo quiero cuidar. Es simplemente el querer, el tener todo ese deseo de darle lo mejor. Hay personas de Escorpio, como tienen esta sensibilidad más grande o avanzada, van a adoptar un perrito sin importar en la condición que llegue. Para otros será regalado, y para otras personas de Escorpio es simplemente porque tiene... A ver, es porque va a llegar una bendición por medio de un animalito. Específicamente veo que es un perrito que puede tener algunas mañas, algunas conductas que quizás al principio se puede hacer un poquito difícil la crianza o llevar el orden. Si no habían tenido perrito antes, como es todo nuevo, estar comprando cosas para ellos, su cama, su alimento, independientemente de todo lo demás que necesite, sus premios muchas veces, entonces es como todo nuevo. Pero aún así es una gran bendición a la casa, a la familia. Segunda canalización. Aquí, toma lo que te haga sentido, por favor. Alguien que representa la carta del perro representa a una persona fiel, a una persona que tiene buenas conductas, es una muy buena persona. Yo lo veo relativamente joven y me muestran más que es un hombre joven, que estaría trayendo buenas noticias a la casa de Escorpio. Puede ser un hijo, un familiar, un amigo. Puede que llegue un amigo a tu casa a darte las noticias, puede que llegue un familiar a tu casa a darte buenas noticias, y también esta combinación representa a la familia de Escorpio cuando es una familia bastante unida, cuando es una familia que prospera por medio de la unión familiar, cuando se vive una crisis, cuando se vive una situación compleja, la salud del papá o la mamá o de quien sea, todos unidos para que esa persona se recupere, todos unidos trabajando por el bienestar de la familia. Y eso es importante y es muy, muy representativo quizás de tu casa y tu familia. Por ejemplo, si alguien de Escorpio dice, no, mis papás no son así, pero quizás es la familia que tú has formado la que sí es así, entonces llévalo a tu refugio, a tu familia, donde tú te sientas parte de la familia, cuando tú te sientes amada, amado, querido, cuando corren por ti, cuando estás mal en cualquier ámbito. Entonces esto también representa la felicidad de la familia unida.
Muchas cosas que tú quieras conseguir en tu vida, a veces sola o solo no lo obtienes, pero al momento de comunicarlo con un familiar leal, con tu papá, tu mamá, un hijo, tu pareja, recibes inmediatamente ese apoyo y ahí es cuando cambia ya la estructura, es cuando ya la familia unida resalta el poder, la energía de todos los integrantes genera de que esos sueños se concreten, de que ese problema se solucione, de que esa persona sane, se recupere. Veo a alguien en cama, no sé si tienes algún familiar en este minuto en cama, no sé si es porque está enfermita, enfermito o porque ya está en una edad muy avanzada que no se puede levantar de la cama y le estás cuidando o lo estás visitando regularmente. Viene una gran bendición en muchos aspectos, siento mucha alegría, siento un regocijo en tu corazón, en tu alma. Las bendiciones del hogar se están dando también por la parte laboral. Quizás alguien empezó a trabajar desde la casa y puede cuidar a sus hijos y eso está trayendo una bendición en toda la casa para todos los miembros de la familia. Veo a mujeres de Escorpio que en algún momento sufrieron mucho porque tenían que ir a trabajar y no tenían con quién dejar a sus hijos. A veces tuviste que renunciar a trabajos porque no tenías con quién dejar a tus hijos, o a veces tuviste que tomar la decisión más difícil, dejar a tus hijos quizás en casa, vigilado con alguien, o a veces sin nadie, y tuviste que irte a trabajar porque no había de otra, no había de otra manera. Y aún así, ahora la vida te recompensa, quizás formaste tan buenos hijos que son fieles a ti, formaste una linda familia y ahora esa unión familiar es la que trae las bendiciones más grandes. Veo de verdad una comida, una cena con muchas risas, con muchas carcajadas. Veo una plenitud y una estabilidad en la vida de Escorpio por medio de la familia, el amor, la armonía, la paz y la tranquilidad. Eso, Escorpio, es impagable. Perdón, es impagable. Se me vino el aro. Es impagable, Escorpio. Pasamos a Sagitario. Sagitario, vamos con tu combinación. Tenemos la carta de la Torre y tenemos la carta de la Guadaña. ¡Wow! Brutal. Combinación. Brutal. Escuchen esto las personas que estaban en juicios, sobre todo las personas que estaban en algún litigio, en algún problema que quizás no estaba en la corte, no estaba en un juzgado, pero sí había un problema en tu vida. Quizás algo o alguien te llevó a un aislamiento, quizás muchos papeles burocráticos ahí prácticamente guardaban una carpeta y no había solución, no te avisaban nada. Se corta y se termina aquel problema que estabas viviendo con trámites burocráticos, donde no salía la respuesta, donde no te llamaban, donde nada fluía, donde nada salía, donde todo estaba cerrado, Sagitario. Se termina aquello, llega a su fin, porque alguien pone punto final. Alguien viene a ordenar el gallinero, como se dice, cuando las cosas están quietas, cuando las cosas están desordenadas o cuando alguien no está haciendo su trabajo. Alguien le pone orden a la situación. Entonces, si habían personas dentro de estas instituciones gubernamentales que representa la torre, probablemente llegue alguien a despedir personas que no estaban haciendo su trabajo y al reponer un nuevo personal, a poner personas que realmente van a trabajar, rápidamente va a salir esa fecha de operación que tenías pendiente, va a solucionarse ese conflicto en el tribunal. Mira, más allá si es todo para ti o es todo para la otra persona, es una salida que te favorece. Es algo que a ti te va a aliviar la carga, la preocupación, ese aislamiento que a veces pudiste haber generado producto del daño que te estaban haciendo en medio de un litigio, de un juicio, de que te estaban juzgando por algo que quizás no hiciste. Y eso es lo que más estabas temiendo, por lo que más sufrías. La carta de la guadaña nos habla también a veces de accidentes que ocurren dentro del hogar de manera imprevista, cuando a veces nos cortamos o tenemos que entrar a pabellón de urgencia porque nos enfermamos de un rato a otro. Muchas veces, por ejemplo, el apéndice, cuando tenemos que entrar ahí a pabellón rápidamente. Entonces son cosas que a veces te tuvieron que pasar
que tú dices, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Entonces, todas esas cosas que estaban cerradas, lo opuesto, lo adverso, lo difícil, lo cuesta arriba muchas veces, se termina. Hay una solución y hay una salida con respecto a lo que hoy te estaba afligiendo o tormentando. Literalmente alguien de Sagitario que anhelaba la separación con una persona, el divorcio, es a favor. O sea, si te pongo este ejemplo, si tú estabas solicitando el divorcio, la separación con esa persona definitivamente es un sí para ti. O sea, sí te van a dar ese divorcio. Lo que estuvo enrarecido, complicado, tergiversado, las confusiones por medio de un testimonio falso, aquello que la lengua tergiversó y complicó la vida de Sagitario es lo que hoy viene ya a solucionarse. Se corta definitivamente y veo que ese aislamiento que tú tuviste a la misma situación, ahora es la misma situación la que te va a alejar para siempre de una persona y esto yo lo veo que es definitivo. Aquella persona que te hizo daño es definitivo el aislamiento o separación con esa persona. Es muy concreta, Sagitario, para que te quedes un poco tranquilo porque fue como muy en tiempo, quizás no fue muy larga la canalización, pero es algo concreto, o sea que no tiene mayor significado. Lo otro sería hablar nomás, pero es simplemente decirte que lo malo, el obstáculo o la persona que te hizo daño, se termina aquello y sale a favor para ti. Hay un sí, me mostraron un sí para ti, así es que lo que hayas escuchado, Sagitario, era más que nada la canalización para que te quedes tranquila, tranquilo. Es algo muy concreto. Capricornio, vamos con tu mensaje. Tenemos la carta del barco y ¡wow! ¡Wow! Alguien sale de casa, Capricornio, alguien se va de casa por trabajo, por vacaciones, pero yo diría que es o trabajo o estudio. Yo veo que alguien se va de tu casa porque va a cumplir su sueño. El barco nos habla de viaje y también nos habla muchas veces cuando tenemos contacto, relación, interacción o comunicación con personas del extranjero, específicamente con personas del extranjero. Alguien sale de la casa, puede ser un hijo, puede ser un hermano tuyo, un familiar, alguien que tú sí tengas contacto, interacción. Es una bendición para tu hogar y tu casa. Alguien, un integrante de tu familia o tú directamente va a cumplir su sueño. Ese sueño trae prosperidad. Siento que el intercambio, el relacionarse con personas distintas, un nuevo roce social, un nuevo estatus, por así decirlo, va a generar que la persona que salga de casa tenga una expansión laboral, tenga más conocimiento, tenga otras oportunidades mejores de las que ya venía obteniendo, o si no habían oportunidades, esto es una apertura con puertas más que abiertas. Es un cambio radical que viene a alguien de Capricornio o cercano a ti. Probablemente el trabajo, mira, independiente que la carta de la casa diga que el trabajo queda cerca de casa o que el trabajo se está dando dentro del hogar y eso beneficia a cada uno de los integrantes del hogar, al tener la carta del barco al lado y el barco hacia allá, mira, si fuese así, yo te diría que alguien llega a tu casa del extranjero. Pero para mi interpretación, que también es válida dentro de lo que te enseñan en el tarot, en este oráculo específicamente, también es importante lo que presienta o intuya el tarotista. Y en este caso yo veo que es alguien que sale de casa, es alguien que va a cumplir un sueño. No tanto que llega, puede venir después por vacaciones, pero yo siento que va a hacer su vida fuera. Si es dentro de tu país, tiene que ser un país donde tú puedas decir, no es tan pequeñito porque es algo donde esta persona se va a ir al otro extremo, muy lejos de casa. Puede que seas tú yéndote, no sé, al sur de tu país y tú vives en el extremo norte, por así decirlo, y te irías como al extremo sur, una cosa así. Muy lejos si es dentro del mismo país. Pero yo más lo veo que es para el extranjero. Que alguien se va
Y en esa ida, esa persona se va a radicar en ese lugar, va a echar raíces o se va a quedar muy cerca de ahí, de ese país. Puede ser en otro, pero cerca del que llegó y se quedaría echando raíces ahí. Ahí viene la prosperidad para esta persona, ya no va a volver atrás. Yo siento que es alguien que sale de casa para no volver atrás. Sería una vuelta de vacaciones, venir a ver a la familia, pero de quedarse en el lugar o territorio de donde empezó, no. Yo veo que esta persona surge, vuela con sus propias alitas, sale de su zona de confort, sale de ese hogar y tiene que ir a echar raíces a otro lugar porque esta persona tiene un propósito. Y ese propósito, aparte de su propio propósito de vida, también probablemente tenga que ver con hijos. Esto. ¿En qué sentido? En que esta persona quizás va a tener hijos en ese lugar, que quizás la prosperidad viene más inclinada a formar una familia, un nuevo hogar fuera de su zona de confort. Yo siento para muchas personas de Capricornio que esto no va a ser tristeza, sino que va a ser una inmensa felicidad para todos ustedes. Si ahora tú dices, dentro de mi país es donde yo estoy teniendo esa rentabilidad, esa zona de confort, y me han dado un trabajo, sí, fuera de mi zona de confort, porque tengo que irme al otro lado de mi país, que es muy, muy lejos, entonces también tómalo por ese lado. Si para ti está fuera en el extranjero, tómalo como según lo que tú estás viviendo el día de hoy. Si es dentro o fuera del país, pero es algo rentable, donde viene la prosperidad para Capricornio o para un integrante de su hogar, de su familia, de su casa. Vamos con Acuario. Vamos con tu combinación, Acuario. Se había dado vuelta esa carta a los pájaros. Puede hablar de estudio, pero también de chismes y habladurías, tergiversación de una verdad. Vamos a ver qué te dice la combinación. Ok, esa carta estaba al final por si acaso. Es esta de las que vamos a sacar. Los lirios y ¡wow! Tremenda combinación. Dos cosas. O hay un nuevo romance que viene para Acuario. Es un romance muy sensual, bastante romántico. El amor es un privilegio que vas a vivir y vas a tener en tu vida. Esa es la primera canalización, ya voy con la segunda. Y es un nuevo comienzo, una nueva relación, una nueva etapa. Un renacimiento directamente en el amor que no te esperabas. Puede que sea un amor que llegue un poco deprisa únicamente porque ambos ya venían como esperándose el uno con el otro. Esta es una nueva relación, no es una persona que ya hayas conocido, sino que veo que es alguien nuevo en tu vida. Y la segunda combinación para Acuario es que todos aquellos bloqueos, problemas que venías atravesando, sea cual sea, por más pequeño o por el más grande problema que venías atravesando, se desvanece, se debilita, se destruye por medio del amor, por medio de la esperanza, por medio de la fe, por medio de una energía que has mantenido, has sabido cuidar y te has propuesto ser feliz. Entonces, esa energía lo que está generando en ti es que todo problema se desvanezca, se vaya desapareciendo poco a poco, porque le estás dando amor a cada día que tienes. Cada situación que estás viviendo le otorgas amor, le das un rostro de felicidad. Vas feliz al trabajo o vas feliz a hacer las cosas de tu casa, feliz a hacer las cosas de cómo vas a beneficiarte tú misma, tú mismo o a tu familia, a tus hijos. Si tienes que ir a hacer un trámite, vas con la mejor actitud. Entonces, cuando tú te empapas, cuando tú te llenas de un amor que es privilegiado, que es hermoso, es un gozo todos los días, es lo que vas a vivir en tu nuevo camino, que es un amanecer, es un renacimiento y también es un camino lleno de bendición, porque la carta del sol nos habla de la etapa dorada, donde va a haber mucha felicidad, donde hay muchas risas, donde hay muchas carcajadas. Es una etapa llena de... Mira, es muy similar como a la carta de la estrella, que es un camino bendecido. Este es un camino de etapa dorada, o de oro literalmente. Así es que hay muchas cosas que se van a ir arreglando. Y lo otro, la comunicación me dicen que es muy importante. Cuando te vayas a comunicar con alguien que no conozcas mayormente, aunque sea tu pareja o sea alguien desconocido,
trata de ocupar el lenguaje del amor dentro de todo esto. Ocupa la sensualidad, ocupa el encanto, ocupa ser una persona jovial, cero problemas, cero queja, sea una persona siempre amable, bondadosa, alegre, para que todo lo que tú transmitas sea recíproco, porque tú también lo vas a recibir de otra persona. Siento que la comunicación amable, amorosa, tierna, te va a ayudar mucho a aceptar el cambio que viene en tu vida. Siento que te vas a lucir, como que tu belleza, tu alegría, tu mejor, la mejor luminosidad que tú tienes es como estar en el mejor momento de tu vida, en la mejor etapa. Y como que todos van a decir, wow, tremendo, wow, qué linda te ves, qué guapo, qué guapa. Es algo que tú vas a transmitir a los demás. Así es que yo siento que con la frente bien en alto, con bastante dignidad, a disfrutar de la belleza, del encanto, de la plenitud, de una buena conversación y comunicación con los demás por medio del amor, Acuario. Vamos con Piscis. Wow. Wow, Piscis. Las estrellas y la guadaña te dieron esta combinación. Vamos a ver. La estrella es una carta muy muy buena en el oráculo Lenormand porque nos habla de buenas noticias, nos habla de un camino lleno de alegría, lleno de bendición, un camino protegido y guiado por fuerzas superiores en la vida de Piscis. Y la guadaña es un poco lo opuesto, pero va a depender, por supuesto, de lo que me hagan sentir, de lo que me digan. Y la carta de la guadaña, teóricamente habla de una carta que directamente habla de divorcio, de separación, nos habla de cortes, de una operación quirúrgica que llegue de manera urgente, de manera rápida, por algo que sucedió en tu cuerpo. Nos habla también de algunos accidentes caseros que muchas veces están relacionados directamente con ese corte. Pero si lo llevamos como a situaciones, puede ser divorcio, lejanía con personas que pueden ser destructivas o dañinas en nuestra vida. Siento que la carta de la estrella viene a hablarte de la esperanza en medio del dolor, de la dificultad, de lo que puedas estar viviendo que no te gusta, que no te agrada. La carta de la estrella trae buenas noticias en medio de un proceso difícil. Por ejemplo, si alguien de Piscis se está divorciando, se está separando, si alguien de Piscis está en el hospital o por estos días te llegara a suceder algo que llegaras a pasar por el hospital, por un pabellón quirúrgico, la carta de la estrella te anticipa y te vaticina o te augura de que viene algo mejor después de aquella situación. Es como que algo breve tendría que pasar o algo un poco complejo, algo, una lejanía con algo, o tú tomas la decisión radical de cortar con alguien comunicacionalmente o separarte de alguien, como poner cortes ya en tu vida definitivos. Y eso traería esperanza, apertura, a como que se abren las puertas, se abren los caminos, se abren las mejores oportunidades después de algo difícil que estás viviendo. Si es algo que viene difícil, porque no lo estás viviendo ahora, ten por seguro que hay cosas buenas que van a suceder, como que no te va a afectar mayormente, no te va a destruir, no te va a abatir, no te va a botar, sino que puede llegar a una situación compleja, pero la carta de la estrella te dice no te preocupes, que está todo protegido, que está todo guiado, Dios tiene el control en este camino, así es que vas a salir airoso, airosa de aquello. Si es algo que estás viviendo ahora ya, es una esperanza tremenda la que viene para ti, donde las buenas noticias te sacan y te dan la paz, la tranquilidad, el respiro, Piscis, que necesitabas en esta situación. Muchas veces, Piscis, cuando nosotros en la actualidad podamos estar viviendo un karma, una prueba difícil, que es lo mismo, una cosecha no grata, estamos viviendo quizás situaciones complejas en el área que sea, cualquier pisciano que hoy esté viviendo cualquier tipo de situación difícil, esta combinación te habla de que es necesario pasar por ese proceso un tanto doloroso, un tanto difícil,
pero es tan necesario para lo que viene en un futuro muy, pero muy, muy cercano, que va a ser de alegría para ti, de mucha felicidad y de mucha bendición. Te están preparando para recibir este camino de la estrella, para recibir este camino bendecido, y muchas veces nosotros, lo dije en otro signo, no me acuerdo en cuál, creo que fue en Cáncer o en Leo, no me acuerdo bien, pero quiero compartir brevemente esto contigo, Piscis. Muchas veces cuando nos llega la prueba o nos llega un karma, ten por seguro que si nosotros estamos alineados con Dios y le preguntamos a Dios, ¿para qué es esto? ¿Por qué lo estoy viviendo? O como tú le quieras preguntar, dentro de toda esa sabiduría sagrada que Dios tiene para con nosotros, Dios te va a compartir por qué o para qué la estás viviendo. Cuando Dios te muestra que lo que estás viviendo en una etapa dolorosa, una prueba o karma difícil, es para que aprendas a no repetir un patrón que te genera dolor, porque el dolor que me pueda estar generando esta prueba, yo ya lo generé desde el principio, que se inició la prueba, donde yo no veía, donde yo era inconsciente de lo que estaba sembrando en mí, y ahora estoy cosechando quizás una etapa dolorosa porque cuando la sembré no fui consciente de ese conocimiento. Cuando Dios te entrega la sabiduría en privacidad y te dice, mira, esto doloroso lo estás viviendo por esta razón, por algo que ocurrió en el pasado, uno lo comprende desde el amor con lo que Dios te explica. Dios ocupa palabras, ocupa recuerdos, ocupa diferentes cosas para decirte, mira, ¿recuerdas esto? Sí, ok. Cuando tú lo recuerdas, tú dices, ok, lo que estoy viviendo es la consecuencia de esa decisión, de eso que dije, de lo que hice. Perfecto. No tengo nada que decir, no tengo nada que reclamar y acepto el karma o el aprendizaje, lo acepto desde una altura de mira, porque Dios te entrega. Si tú hablas con Él, Dios te va a entregar esa sabiduría, la paciencia, la paz y la tranquilidad para aceptar el karma y que mantengas el control. A veces nos vamos a salir del control, a veces vamos a perder el control, pero aún así Dios te vuelve a poner en el centro, Dios te vuelve a poner en ese camino. Y esto que estoy aprendiendo hoy, lo puedes decir tú, esto que estoy aprendiendo hoy es la mejor preparación para lo que va a venir. Porque si yo no cambio un patrón de conducta dañino, si Dios me llega a dar esa bendición en poco tiempo, la voy a perder o no la voy a saber cuidar o se desvanecerá en mis manos. Entonces, para que esto que Dios me va a entregar realmente me dé esa felicidad, me genere esa paz y esa tranquilidad, sabiendo que voy a saber cuidar lo que Dios me va a dar, entonces prefiero aprender ahora, tener esta prueba de aprendizaje para recibir con las manos llenas, abiertas y con sabiduría. ¿Por qué digo manos llenas? Porque nunca tenemos las manos vacías, siempre va a haber algo que ofrendar a Dios, siempre va a haber algo que presentarle a Dios. Por eso hay que agradecer todos los días, para que jamás falte en nuestras manos lo que Dios tiene puesto en nosotros desde el momento de nacer. Dios ya nos entregó dones, talentos, virtudes, facultades, así es que ya tenemos algo para agradecer. Así es que la esperanza, no la pierdas, viene lo mejor. Así es que a vivir esta prueba con el mejor rostro, con la mejor disposición. Un gusto haber hecho las lecturas diarias. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos pronto. Chao, chao.